retomamos y quiero pedirles disculpas porque tuvimos una pequeña falla técnica. Entonces, les pedimos que por favor nos disculpen, sepan entender. Entonces yo les contaba acerca de 3 ejemplos que mostramos. Y el último que habíamos mostrado era el de Elías, que se fatiga, se cansa y tiene que reponer fuerzas para continuar. Y muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana o en el ministerio o en lo que estamos haciendo nos cansamos, nos fatigamos y nos toca tomar un descanso. Nos toca, y eso nos muestra este pasaje. Pero yo quería retomar algo que tal vez esa vez pasé por alto. En el mismo libro de Samuel, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 13, quisiera tomar ese pasaje como referencia. Dice, pero voy a leer desde el 12. Dice, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se escuchaba. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Entonces, fíjense, esta mujer está orando diferente. La costumbre era orar en voz alta y llorar y gemir, ¿eh? Pero esta mujer está orando diferente, está sentada allá, callada, orando desde el fondo de su corazón. Realmente está orando en silencio. Y cuando la observan, piensan que esta mujer está borracha, esta mujer le pasa, esta mujer está mal. Y la regañan, la confrontan, la juzgan. Ella después explica, ¿sí? Y dice, no, Señor, yo soy una mujer atribulada. En mi espíritu estoy angustiada. Yo no he bebido. Estoy derramando mi alma ante el Señor. O sea, era una oración intensa desde el fondo del corazón porque estaba angustiada. Y lo que yo quería comentar hoy es lo siguiente, que muchos de nosotros, a veces, la mayoría, llevamos angustias en el corazón. Tal vez tú estás pasando por eso, por un momento donde llevas mucha angustia, porque hay frustraciones. Esta mujer seguro se sentía frustrada, ¿sí? Y quizá anhelaba ser comprendida, anhelaba ser respaldada y apoyada. Pero no. La otra Penina, que era la otra esposa de Elcana, se burlaba de ella. En vez de comprenderla, se burlaba. Ella se sentía avergonzada con su marido por no haberle podido dar un hijo. Además de eso, socialmente era mal visto. Cuando una mujer no podía tener hijos, la menospreciaban. O sea, nadie, el sacerdote no sabe por qué cosas está pasando ella y juzga por la apariencia. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Estamos pasando por un mal momento, necesitamos más bien comprensión, apoyo, y lo que encontramos es crítica y juzgamiento. A ella le pasó eso. Ana está frustrada, está avergonzada, está disminuida como persona. La autoestima la tiene bien abajo. Elí no le entiende. El sacerdote no la entiende. Estoy hablando, vamos a hablar a términos de hoy. El pastor no la comprende. Al contrario, la juzga. Hasta piensa que está borracha. Y lo peor es que eso que él pensó, que él supuso, se lo reclama. Dime cuántas veces tú has estado pasando por un mal momento y la gente está suponiendo o juzgándote. O sea, yo he pasado por eso varias veces. Trabajando, me acuerdo que pasé por una experiencia donde yo estaba haciendo mi trabajo bien hecho y me juzgaron como si yo estuviera haciendo quién sabe qué maldad, porque yo exigía que se hicieran las cosas.
en ese momento, bueno, ella realmente estaba orando por un hijo, pero yo quisiera que miráramos el versículo 11. Porque lo que quiero que tú entiendas es, lo que quiero que nosotros entendamos es qué motivaba a esta mujer a orar con esa profundidad de corazón. Y veo que es una mujer que está permanentemente hablando con Dios. Y va al templo con un objetivo. Y en el versículo 11, yo quiero que usted mire lo que dice. Dice, hizo voto, hizo un compromiso con Dios, diciendo, Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar a mi aflicción y te acuerdas de mí y no te olvidas de mí, sino que me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, estoy viendo que la motivación de ella era doble. La primera, y fue el compromiso que hizo con Dios. Señor, yo me comprometo contigo. Si tú me das ese hijo, si tú quitas mi deshonra, era la motivación número uno, quítame la deshonra que tengo. Mira la aflicción que tengo, mira la angustia que tengo. Acuérdate de mí, dame un hijo y que sea varón. O sea, la motivación de ella, número uno, que le fuera a quitar la deshonra, eso que todo el mundo, eso que la afligía, eso que tanto le incomodaba. Y la segunda era que ella quería un hijo para consagrarlo al Señor y que le sirviera a Dios. Mira lo que está diciendo esta mujer. Mira, si tú me das un hijo, yo te demuestro que tú para mí eres más importante que ese hijo y yo te lo entrego para que te sirva. Ella estaba pidiéndole a Dios que le diera un hijo que le sirviera al Señor. Y eso sí que me llamó la atención. De hecho, este hijo que ella tiene, después que nace y después que pasa determinado tiempo, ella lo lleva a donde el profeta y lo compromete para que le sirva al Señor. Y él se convierte en sacerdote, se convierte en profeta y el juez de Israel. De hecho, las tribus que andaban dispersas, por varias regiones, él las logra unificar y dejan de ser unas tribus tribales a convertirse en la nación de Israel. Él las junta bajo una sola nación y es el que forja, ¿sí?, una nación unida, una sola nación formada por todas las 12 tribus de Israel. De hecho, él es el que unge a los primeros reyes, él es el que unge a Saúl como rey. Él es el que unge a David como rey. O sea, es un hombre que ejerció una influencia tan grande sobre la nación de Israel, marcó la historia de la nación. Samuel es uno de los personajes de la Biblia más destacados. Imagínense, es recordado casi al mismo nivel que Abraham y que Moisés. Samuel fue una persona sumamente importante. La oración de la mujer es: Señor, yo quiero estar dentro de tus planes, dentro de tus propósitos. Yo quiero que tú me des un hijo que te sirva. Es que no te lo estoy pidiendo para mí, te lo estoy pidiendo, a mí me va a quitar la deshonra, eso va a ser un beneficio, pero para ti, para que te sirva. Ahora, esa mujer, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, si la Biblia dice que mire, dice el versículo 2 dice, Elcana tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. Penina tenía 2 hijos, pero Ana no tenía.
versículo 6. Penina la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. O sea, la otra esposa del Cana se burlaba de ella, la irritaba, dice aquí, los términos, dice, se convierte en su rival y la irrita, la enoja, la entristece. O sea, esta mujer tenía en su misma casa un problema, una competencia con la otra esposa del marido y se burlaba de ella y la molestaba, la mortificaba, era todos los días. Y la deshonra de no tener un hijo, porque eso era deshonroso para una mujer. El mayor anhelo de una mujer era tener un hijo, darle un hijo varón a su marido, darle hijos, pero preferiblemente que fuera varón. Y todas estas cosas la tenían triste. Ahora yo veo que esta mujer se pone en línea con la voluntad de Dios. Su oración, como es una mujer de oración, de pronto ella se enfoca. Y llega un momento que dice, Señor, yo te pido que mi hijo te sirva. Yo te pido que me des un hijo y que sea para ti, que sea para tu servicio. Y como les decía, efectivamente el hijo que ella tiene, que es Samuel, lo conocemos como el profeta Samuel, como el sacerdote Samuel, como el juez de la nación de Israel, como juez de la nación de Israel. Y este hombre es el que unifica la nación. Cuando él le entrega la nación, cuando él unge a Saúl como rey, le entrega una nación unificada. Y cuando pasa la nación a David, que también unge a David, también está unificada la nación. Entonces fíjese, él logra unir la nación, y la entrega unida. Se la entrega a Saúl y y después se la entrega a David. Bajo Salomón es que la nación, después de Salomón es que la nación se divide en dos naciones. Entonces, es un personaje sumamente importante para la historia y en la historia del pueblo de Dios es sumamente importante. Ahora bien, yo veo que esta mujer que entrega todo para el Señor me recuerda a Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, el único hijo. Ella está dispuesta a entregar a su hijo para el servicio del Señor. Y dice que está pendiente del muchacho, que año tras año iba, le llevaba ropa, sí, lo visitaba, pero ella lo deja para el servicio de Dios. Entonces, Dios la recompensa. Aquí en el capítulo 2, veo yo que cuando tú te metes en la voluntad de Dios, Dios te bendice de alguna manera, ¿sí? Dios te bendice, Dios te ayuda. Entonces yo a veces digo que el mayor logro nuestro no es ser exitoso en las cosas de la vida, sino ser exitoso en hacer la voluntad de Dios, en encontrar el propósito de Dios para nosotros y caminar con ese propósito. Siempre yo he dicho que a veces nosotros oramos y que Señor, dame esto, Señor, yo quiero esto, Señor. Y pocas veces oramos diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, muéstrame cuál es el sendero que tú quieres que yo siga y yo eso lo voy a hacer. Es que una vez que Dios te habla y te dice qué propósito tiene contigo, tú lo sigues. Y mira, hay veces que Dios tiene un propósito contigo, el propósito se cumple, tú lo desarrollas, pero tiene más cosas, como en el caso de Elías. Dios tenía más cosas para que él hiciera. Posiblemente Dios te ha hablado más de una vez, te ha dado dirección y ya tú cumpliste esa parte. A mí me gusta una frase del apóstol Pablo que decía, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, él dice, ya mi tarea, la tarea que el Señor me puso a mí, ya yo la cumplí. Ya yo compartí el Evangelio por todas las regiones gentiles, ya yo escribí unas cartas, y yo creo que ya solamente me espera que el Señor me recoja. O sea, entonces qué bueno saber que tú estás encaminado en eso para lo que Dios te llamó.
Porque a veces uno piensa, no, es que a mí Dios me llamó fue para trabajar, para ganar plata, para tener éxito. Dios me llamó para tener éxito, para tener mucha plata, para tener un yate de lujo. No, para eso no te llamó Dios. Dios tiene un propósito contigo y no tiene nada que ver con eso. Moisés vivía como un magnate, pero terminó viviendo en un desierto y después Dios lo llama. Dios lo estaba formando, lo formó en el desierto. Primero lo forma académicamente y después lo forma en el desierto. Él aprende, como dice uno, cogió calle, cogió experiencia y después lo usa como el caudillo que dirige la nación. Entonces, Dios nos prepara, Dios nos forja, nos va formando. Entonces uno a veces piensa que Dios quiere que uno se destaque, que sobresalga. Cuando fue anoche yo me puse a mirar televisión y veo todos esos programas que salen en YouTube. Me gusta mirar porque ahí a veces salen cosas interesantes. Y apareció uno que decía que los pastores más ricos del mundo. Entonces me estaba mostrando un pastor africano que prácticamente ha formado una ciudad que no depende del gobierno, que él ha formado casi que su propio país y tiene poder y tiene no sé cuántos carros, tiene no sé cuántos aviones, mejor dicho. Lo más irónico es que es en una población súper humilde, súper pobre, y el tipo es un tremendo magnate. Uno dice que tiene 15.000 millones de dólares. ¿Usted cree que Dios nos llamó para eso? Y así fueron mostrando otros de Estados Unidos, gente que ha acumulado fortunas grandes y que son unos personajes. Entonces no es para lo que Dios nos llama. A veces medimos el éxito por eso y nos equivocamos. Dios nos llama para otra cosa. Dios nos llama para que llevemos el evangelio, para que sigamos la línea de su plan. Y seguro que en la agenda de Dios tú tienes un espacio. Ese es el espacio que yo debo preguntar a Dios que me muestre, que me diga, para yo seguir esa línea. Ahora, si viene riqueza, si viene lo que quiera, bueno, yo me imagino un tipo de esto con esa cantidad de dinero, gente con 15.000 millones de dólares. Entonces preocupado de cómo van a gastar la plata, en qué la va a invertir, que no. Con planes de expansión, con planes de tener más gente, y nos hartamos de la cantidad de personas que tenemos, de la cantidad de dinero que tenemos, de la cantidad de recursos que tenemos. Entonces, el caso de Ana, el caso de Ana y de Samuel es interesante. Ana vive mucho tiempo desde que se casa, una angustia, una tristeza, un sufrimiento, hasta que llega Samuel. Pero yo les decía que Dios la recompensó. Y les decía que en el capítulo 2, en el versículo 20, mire lo que dice el versículo 20, dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, el mismo sacerdote que la juzgó, ahora la bendice y les dice, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Que Dios te dé hijos de ella en reemplazo del que le ofreció a Jehová. Tú le ofreciste a Jehová un hijo. Que Dios te dé más hijos de ella. Entonces dice que regresó a su casa. Y el versículo 21, y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto el joven Samuel crecía delante del Señor. O sea, Samuel sí fue una persona fiel a Dios y caminó con Dios y se esforzó. Cumplió el propósito. Ana, al ofrecer su hijo a Dios, se metió dentro del plan de Dios.
facilitó las cosas. Dios le dio 3 hijos varones y 2 mujeres, y 2 hijas. A la que no podía tener hijos le dio 5 más. Entonces Dios sí recompensa, Dios sí premia. Y yo veo una gran recompensa aquí. Yo me acuerdo que en alguna época escuchaba yo este tipo de mensajes. Y Ana ofrendó un hijo y Dios le dio 5 más. Ofrenda tú también, para que Dios te dé 5 veces lo que tú ofrendaste. O sea, le sacaban otra aplicación bien diferente, pero la verdad es que Ana entregó algo valioso para el Señor, que era su hijo, su único hijo, y Dios le dio 3 hijos más. Entonces toda esa vergüenza desapareció. Eso se convirtió en un tremendo testimonio. Imagínate, esta mujer no podía tener hijos y tal, y el pastor la bendijo, y el Señor le dio un hijo, pero ella lo conservó al Señor y ahora tiene 5 hijos más. O sea, eso se convierte en un testimonio bonito de lo que Dios puede hacer con la vida de uno. Pero bueno, yo les ponía ese ejemplo, pero también estaba pensando en otro caso, en el caso de Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel, y yo quisiera que nos vayamos a... Él está en los profetas, por allá. Creo que está después de Ezequiel. Ezequiel, Daniel capítulo 1. ¿Sí? Mira esta historia tan bonita. Daniel capítulo 1, en el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces aquí nos encontramos un joven que eran príncipes en la nación de Israel, en Judá, ¿sí? Ellos eran príncipes en Judá, eran personas de buena familia, bien criados, con buenos modales, pero eran jóvenes, jovencitos, él y otros amigos de él. Que no voy a entrar en detalles, que los amigos, ni que les cambiaron el nombre, nada de eso. Y entonces los babilonios van, invaden la nación y se lo llevan cautivo. Entonces el rey Nabucodonosor tenía por costumbre a la gente, a los hijos de los nobles, a los hijos de la nobleza de cada nación conquistada, los entrenaban para que les sirvieran. Ahora, eso era un reflejo de su egolatría, de su poderío, porque cuando venían sus invitados, él decía: fíjate, este que está aquí es el hijo del rey de Israel, este es sobrino de... O sea, los mostraba a sus sirvientes, ¿sí? Para tener un staff de lujo y gente preparada. Entonces a ellos se los llevan cautivos y los forman bajo las costumbres de Babilonia. Los sacan de su mentalidad de adoradores de Dios y los meten en una mentalidad de idólatra, y además del mundo, de su mundo, de su ambiente. Es como coger un muchacho cristiano que se levantó en el contexto cristiano y tratar de inducirlo a que se meta en el mundo, de sacarlo de su contexto. Eso es para que pierda la identidad. Entonces ellos lo cogen y lo meten en un entrenamiento, y eso les pasa a él y a sus amigos. Entonces lo forman en la corte. Entonces, ¿por qué? Porque quieren que pierdan su identidad y que asuman las costumbres de Babilonia. Pero aquí aparece algo interesante. Daniel en su corazón se propuso que él no iba a participar de la influencia que el mundo alrededor le ofrecía. Él se propuso no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con la costumbre. Una decisión que tomó en el corazón. Y yo a veces digo, porque nosotros vemos día a día
personas que aceptan al Señor, pero que no se apartan del mundo. Yo los llamo cristianos carnales, porque sí son cristianos, sí aman a Dios, pero viven de acuerdo al modelo del mundo. Pero Daniel se hizo un propósito y dijo, yo no me voy a contaminar con nada. A mí nada del mundo me va a traer. Y yo conozco muchachos y muchachas así, entre los jóvenes. En la iglesia yo me encuentro jovencitos que dicen, no, que yo soy cristiano y yo no me enredé en esas cosas. No me enredo con eso, mientras que hay otros que ceden a esas presiones, pero él se propuso que no lo iba a hacer. Entonces, él dijo, yo voy a seguirle fiel a Dios. A mí no me importa las consecuencias, que pase lo que pase. Y eso fue lo que él manifestó siempre. Él siguió, a pesar de la prohibición que hicieron, ¿sí? Ellos siguieron adorando a Dios. Y dice que todos los días él se adoró. 3 veces oraba y 3 veces buscaba al Señor. O sea, era un hombre que tenía una devoción por Dios. Un hombre comprometido con Dios. Ahora, él tenía sus quehaceres, sus oficios, sus cosas, pero firme con el Señor. Cristianito. Entonces, a pesar de todas las amenazas que le hicieron, a pesar de todas las cosas, él siguió adorando a Dios. Él nunca ocultó su fe ni su devoción a Dios. Cuando lo confrontaban, él decía, es que mi Dios no permite esto, es que Dios no me va a aceptar esto. No, yo no puedo traicionar a Dios. Y a pesar de todo eso, a partir de allí, de ese compromiso que él hace, dice la Biblia que Dios le dio una inteligencia superior a los demás, 10 veces mayor. Ellos eran más inteligentes. ¿Oyó? Y además los protege. Para nosotros no es un secreto que a estos muchachitos los metieron en un horno. Y Dios no permitió que les pasara nada. Y los que los atacaron, ellos sí se quemaron. A Daniel lo meten en un foso de unos leones. Dice que Dios le tapa la boca a los leones. Y no permite que los leones le hagan daño. Y el rey se impresiona con esto. Comienza a sentir respeto. Entonces, lo que quiero decir es que ni nada que les pasara, ni nadie en esta vida iba a hacer que rompiera su compromiso con Dios. Y así lo hicieron. Ahora, ¿cuál fue el mayor valor que ellos tuvieron? Su fe en el Señor. Daniel confiaba en Dios. Yo sé que Dios me va a proteger de los leones. Él tenía fe en Dios, creía en Dios. Entonces, y así la gente no lo aprobara, así los demás lo juzgaran, él no le importaba. Y tan no le importaba que Dios termina aprobándolo. Dios lo aprueba y lo respalda en todos los momentos. Él dependía de Dios y confiaba totalmente en Dios. Eso me llamó la atención y es un ejemplo para nosotros. Yo hablaba con alguien y le decía, mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dijo así o no dijo así? Y Dios nos ha dicho que va a estar con nosotros. Y muchas veces claudicamos y muchas veces nos diluimos porque no confiamos plenamente en esa palabra que Dios nos dijo. Él decía, cuando estés ante los tribunales no te preocupes, que yo pondré en tu boca lo que tienes que decir. Eso está más que dicho. Y Jesús decía, no temas que estoy contigo. Dios decía, no temas, yo soy tu Dios. O sea, todas las promesas que Dios nos ha hecho de respaldo. Y cuando llegan las situaciones, claudicamos. Y a veces nos diluimos como cristianos. Y yo veo que estas personas tomaron decisiones radicales. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios escoge a Daniel? ¿Por qué Daniel aparece en las Escrituras? Porque Daniel es un hombre que se comprometió con Dios. Bien comprometido. Su fe era inquebrantable, su fe no se iba a dejar, no se dejó vencer por circunstancia, ni porque lo pusieron a la muerte. Ni él ni sus amigos. Y Dios lo respalda. Entonces, yo creo que eso es un gran ejemplo para nosotros, que debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas. No importa en el medio que estemos, no importa la influencia que el mundo quiera hacer,
no nos contaminemos con el mundo. No vivamos como el mundo. Dependamos totalmente de Dios. Juan lo decía, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y a mí me preocupa a veces cuando veo cristianos, por lo menos en las redes sociales, tú los ves mostrándose como grandes exitosos que están en el mundo, que el mundo les da para tomarse unos tragos, que el mundo les da para... No, se enorgullecen de sus logros personales, de su estilo de vida espectacular que viven, como los mundos, como los artistas, como los grandes. Y eso no es lo que Dios te está pidiendo. Dios tiene un propósito muy específico que tiene que ver con su obra, que tiene que ver con que el Evangelio se extienda, con que muchos conozcan al Señor, con que muchos sean formados en el Señor. Pero nosotros nos desviamos de ese propósito. Y yo estoy viendo el caso de Daniel, que el éxito de Daniel fue ese, una fe en Dios tan clara que él dijo, yo no me voy a contaminar con nada. Y la vida de Daniel estuvo expuesta a la muerte, a la crítica, tenía enemigos, lo amenazaban, pero fíjense que Dios siempre lo protegió. Y la Biblia está llena de ese tipo de ejemplos. Por último, hay un caso que está en el libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 39. Y es el caso de José, que también es una historia que todos conocemos, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 del libro de Génesis, capítulo 39, dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Luego en el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces, José tenía también sus convicciones bien claras. Me llama la atención que el pasaje dice, y Dios estaba con José. Dice, mas el Señor estaba con José y fue próspero. Ahora, varias veces, en el versículo 21, por ejemplo, del mismo capítulo 39, dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, esta es una frase que a través del libro de Génesis se repite varias veces. Dios estaba con José. Dios respaldaba a José. Bueno, ¿y cuál era la preferencia de Dios con José? Aquí nosotros vemos a José que se enfrenta, un joven en plenitud de su juventud, pasando la adolescencia, y una mujer ofreciéndosele, y el tipo la rechaza porque él no va a traicionar ni a Dios ni a su jefe. Lo ponen a administrar cosas, no se coge un peso, al contrario, administra para su dueño, fiel, pero fiel a Dios y a sus principios. Y la Biblia dice que Dios estaba con José. O sea, Dios va a estar con los que sean así. Con las personas que permanecen fieles a los principios divinos. José, cuando está pequeño, tiene sueños y en los sueños él se ve como líder sobre su propia nación, sobre sus hermanos, sobre su familia. Ahora bien, él se ve, en sus sueños se ve así, él se visiona y él siente que de alguna manera es Dios, porque él lo consulta con el papá varias veces y con los hermanos, con la familia. Pero parece que todo le salió mal. El haber contado le genera rivalidad con los hermanos.
y la vida de pronto se le vuelve un camino bien oscuro, bien difícil. ¿No? Entonces comienza a vivir una cantidad de pruebas. Un muchachito que fue criado, consentido por el papá, con privilegios, inclusive por encima de los otros hermanos. Y que él tiene grandes sueños, él se visiona y tiene revelación de Dios. Yo creo que él entiende que es de Dios, si no, no hubiera preguntado. Si no hubiera sido un sueño más. Y desde que de repente todo comienza a salirle mal. Los hermanos caen en rivalidad con él. Tratan de matarlo. Lo venden como esclavo. Llega a Egipto, una tierra lejana con unas costumbres totalmente diferentes. Y cuando llega allá, termina en la casa de un general del ejército. Ahí la mujer del general lo trata de seducir. Él permanece fiel a sus principios y no se enreda. No permite que el pecado sexual lo enrede. Sigue fiel, es honesto. Pero termina en la cárcel. O sea, yo no sé por dónde más tenía que ir. Y en la cárcel, dice, en todas partes dice que Dios estaba con él. Y le caía en gracia a los jefes, entre otras cosas. Y lo ponen como administrar parte del proceso de la cárcel. Siempre están pasando cosas. ¿Oyó? Entonces, él no entendía. Yo creo que él no entendía cada cosa que le estaba pasando. Pero cada prueba que él vivió, cada situación que vivió, yo la comparo con una pieza de un rompecabezas. Un rompecabezas grande de su vida. Y yo le llamo rompecabezas porque se estaba rompiendo la cabeza pensando qué me pasa a mí, qué es esto. Pero el rompecabezas se va armando, es el rompecabezas de su vida. Un rompecabezas diseñado por Dios. Esa palabra me gusta porque es que muchos de nosotros nos ha tocado vivir ese rompecabezas, pensando por qué esto y qué relación tiene esto con esto. Yo no sé si usted ha armado rompecabezas, que hay una fichita que usted dice, bueno, y esta ficha no se me parece nada a esta. Y resulta que es la de la esquina opuesta, pero que hace parte de un todo. Y este muchacho vive de tragedia en tragedia. Entonces, Dios lo está formando. ¿Dónde lo forma? ¿Cómo lo forma? Él fue forjado en la cisterna, en la lejanía de su familia, en la soledad, en el rechazo, en la cárcel. Fueron elementos que Dios usó para ir forjando el carácter de este muchacho. Dios lo estaba formando. Y lo estaba formando porque lo iba a poner sobre algo de mucha responsabilidad. Y él veía que este tenía el carácter para hacerlo. Veía que tenía la determinación. Porque yo les he dicho y insisto, es decisión de parte nuestra, es la determinación nuestra la que al final termina pesando. Es la determinación mía hacer las cosas como Dios me pidió que las hiciera. Voy a utilizar un término de mi casa. Tiene que hacer las cosas como Dios manda. Así. Y este tenía la determinación. Hemos visto en todos estos personajes esa determinación. Moisés titubeó un poco, pero Dios le dijo que cuando ya él la aceptó, se le midió a la situación y lo hizo. Y en el camino tuvo todos los obstáculos y todos los problemas que quiera, pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y este muchacho José también. Entonces, para él, el sufrimiento no fue un enemigo. Y te lo digo, tu sufrimiento no es tu enemigo. Realmente el sufrimiento en la vida de José fue su gran aliado. Posiblemente tú estás viviendo momentos bien duros, difíciles, rechazo, opresión, maltrato. Pero quiero que sepas, Dios te está formando.
No es para que te llenes de odio. Porque este José, al final, no se venga de los hermanos pudiendo hacerlo. Pudiendo hacerlo, no se venga. Y sabe una cosa, al final, Dios usa su vida para servir al Señor. Yo no sé, yo no anoté el pasaje, no lo anoté, pero al final de la historia, perdón, déjeme que estoy buscando el pasaje porque yo no lo anoté. En el capítulo 50 de la historia, ¿sí? Miren lo que le pasa a José. Está preso. Llegan dos personajes de la corte, los meten presos y Dios le da sueños a José, le sigue dando sueños, le sigue dando visión, le sigue revelando cosas del futuro. Y él le revela a los dos personajes su futuro cercano, inmediato. Y él les dice, cuando salgan no se olviden de mí. Y ellos se olvidan de él. Pero cuando Faraón tiene un problema, un sueño que lo inquieta, uno de ellos se acuerda de José y lo mandan a buscar y lo llevan ante Faraón y José interpreta los sueños. Y no solo los interpreta, sino que da también la solución. Y gracias a esa solución que plantea José, Egipto se hace rico, Faraón se hace rico, la nación sobrevive, se hace poderosa en medio de una crisis, una hambruna gigantesca. José, que estaba en la cárcel hoy, al día siguiente era el gobernador de Egipto, estaba en la corte de Faraón. Después de esa preparación tan dura, tan cruel, Faraón dice, este jovencito tiene la sabiduría que necesitamos para que el país sobreviva. Usted tome mi anillo, pasee por toda la ciudad en mi carruaje y a partir de hoy usted va a ser gobernador de esta nación. Después de mí, la palabra suya. Es mi mano derecha. De un día para otro, entiéndame. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento Dios te va a promocionar y te va a colocar en el lugar de tu propósito? Dios lo formó y esa formación fue dura. Tiraba una cisterna para que se muera, vendido. Procesó las emociones de qué manera. Después esclavo. Y después de esclavo, administrando la cárcel. Acusado falsamente por una mujer irresponsable. Todo lo que le pasó. Y de la noche a la mañana este hombre estaba en la corte de Faraón. ¿Y sabe qué? Ese versículo 20 del capítulo 50. Los hermanos temen a la muerte del padre, temen que él se vengue. Ellos dicen, él no se ha vengado porque mi papá está vivo, pero ahora que murió, estaba vivo, pero ahora que murió, no, ya viene la venganza. Y él le dice, no se preocupen, ustedes, miren, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. No era nada más ellos, era toda la nación de Israel. Ahora pues no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. No hubo rencor, no hubo resentimiento contra los hermanos que los vendieron. Al contrario, los acoge, los protege, los cuida. Dios se lo llevó lejos. Dios permitió que se lo llevaran. Dios permitió que sufriera. Pero todo eso fue el laboratorio en que Dios lo estaba procesando.
Ese fue el laboratorio en que Dios lo procesaba. Le tocó duro. Yo no sé qué te está tocando a ti. ¿Por qué proceso estás pasando? No sé. Pero fíjense que al final Dios usa a José no solo para servir a Dios, sino para servir a su pueblo, para servir aún a los enemigos, a los que le hicieron daño a José, que era su propia familia. Y a veces nosotros nos estamos quejando, no, porque es que es mi familia, yo no esperaba esto de un hermano, yo no esperaba esto de mi madre, yo no esperaba esto de mi padre, y vivimos aferrados al dolor. José no se vengó, José no reaccionó mal. José entendió que todo eso hacía parte de un plan de Dios, un propósito para salvar a la nación, y qué bueno que lo haya usado a él. Qué bueno que Dios te use a ti. Dime por qué estás pasando. Dime por qué proceso estás pasando. Se está hablando de ti. Estás afligido, estás en angustia, todo te sale mal. No entiendes ni para dónde vas. Estás desesperado. La gente te critica, te amenazan, te presionan para que te alejes de Dios. No, Dios te está procesando. Dios está trabajando contigo. Y Dios al final, como le pasó a cada uno de ellos, te va a pasar a ti. Historias de historias, que vamos a seguir hablando de eso. Porque, ¿saben qué historia me impresiona? La de David, que hoy estaba en un corral en el desierto cuidando unas ovejas. Y unos días después estaba David siendo el rey de la nación. Sin hacerse ese curso. El curso lo hizo con Dios. Tú estás en un curso, en un taller, que como diría Alex Campos, en el taller del maestro. Tú estás en el taller del maestro, tú estás en el taller de Dios y te está procesando. Entonces no te estés quejando tanto por la desgracia. Más bien siéntate, arrodíllate, mantén una relación constante con Dios. Y cada vez que hables con Él, pregúntale. Pregúntale, Señor, ¿para qué me estás preparando? Señor, yo sé que todo esto hace parte de un rompecabezas que tarde que temprano va a tener sentido. Muéstrame el rompecabezas, muéstrame dónde encajo yo y yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Comprométete con Dios. Toma la decisión y dile, Señor, hoy me comprometo contigo. Señor, de que pase lo que pase, yo voy a permanecer fiel. Pase lo que pase, no voy a claudicar, ni te voy a traicionar. Cumple tus propósitos en mí, Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, y hoy nuestra oración es primero darte gracias por todos estos personajes, Señor, que nos enseñan tanto. Nosotros hoy tenemos como referente la vida de cada uno de ellos, que ya conocemos la historia completa, que podemos en ellos vernos reflejados, que podemos compararlo con circunstancias de nuestra vida. Y hoy, Señor, al igual que todos, me comprometo, y yo te pido que hagas esta oración, dile, Señor, me comprometo a caminar contigo. Me comprometo a permanecer firme en mi confianza en ti, a no dejarme desviar ni jalar para el mundo, a no claudicar, a no amar el mundo más que a ti, a ponerte primero, a caminar contigo por encima de las conveniencias que me ofrezca el mundo, por encima de las cosas que la vida me ofrenda, por encima de los placeres que el mundo me ofrezca. Señor, yo una vez más reafirmo mi compromiso contigo, y hoy más que nunca te digo, Señor, estoy dispuesto a caminar contigo. Estoy dispuesto aún a entregar todo por ti. Abraham entregó a su hijo. Ana entregó a su hijo para tu servicio. José estuvo por encima del rencor, del resentimiento, del odio, por encima de las ofertas de sexo que le hizo la esposa de Faraón, por encima de la conveniencia personal. Daniel estuvo por encima
de su conveniencia. Él fue fiel a ti, nunca se apartó de ti y a pesar de las amenazas siguió fiel. Señor, yo te pido, Padre bueno, que tú escuches mi oración y que escuches mi compromiso, porque estoy dispuesto a serte fiel hasta el último minuto de mi vida. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Entonces ya sabes, mañana, primero firme con el Señor, no te desvíes. La Biblia dice que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sigue derecho. Y mañana domingo tenemos reunión a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana. Son dos reuniones. Una a las 8 de la mañana y una a las 10 en la subida a la popa al lado de Profamilia, Iglesia Asociación Cristiana Betel. Si tú quieres apoyar nuestro ministerio, infórmate acerca de las cuentas de la iglesia, comunícate con nosotros para que tú nos puedas apoyar. Si quieres servir dentro de la iglesia, comunícate con nosotros también y ahí vas a tener oportunidad de hacerlo. Entonces los espero mañana. Que mi Dios me los bendiga.